Tengan todos y todas muy buenos días. Es un gusto compartir con ustedes en este espacio los resultados de nuestra investigación generada por el grupo número 4 de la Cátedra de Seminario de Graduación, dirigida por el licenciado Ricardo Balmore López. Esta investigación es atinente al tema Análisis situacional del modelo de producción artesanal con fibra natural, junco, mimbre y tule en el municipio de Nahuizalco. Aprovecho este espacio para poder agradecer el esfuerzo generado por mis compañeros Gabriela Barrera, Brenda Santos, Cintia López y Raúl Méndez. Como ya había mencionado anteriormente, mi nombre es Ricardo Cortés y el contenido que vamos a desarrollar en esta exposición es el siguiente. Presentaremos los objetivos e hipótesis de nuestra investigación. También conoceremos los antecedentes históricos de esta producción artesanal. Analizaremos los componentes de la tecnología desde la concepción de James Mueller y por último les presentaremos las conclusiones. Entrando en materia, tenemos los objetivos que hemos utilizado para esta investigación. De forma general, buscamos analizar la influencia del cambio tecnológico sobre la producción artesanal de subsistencia con fibra natural en este municipio. Nuestros objetivos específicos son los siguientes. Pretendemos determinar el efecto sobre el nivel de inversión en tecnología, el hecho de que este sector perciba poco o nulo excedente al comercializar sus artículos. También pretendemos explicar cómo la informalidad del sector artesanal en Nahuizalco limita su acceso al financiamiento e igual pretendemos identificar la relevancia de la innovación dentro de la comercialización de artesanías con fibra natural en este municipio. Luego, con respecto a las hipótesis de investigación, inicialmente formulamos 3 relaciones causales. Esto entre el poco o nulo excedente y la poca inversión en tecnología, la informalidad y el inacceso al crédito, así como la falta de innovación y la poca comercialización. Para esto presentamos 3 hipótesis. Suponemos que los bajos volúmenes de excedente en este sector impiden en cierta medida que se invierta en tecnología. Igualmente, suponemos que el estatus informal bajo el cual operan estos talleres artesanales determina que no puedan acceder al crédito y por ende tengan una baja o nula inversión en tecnología. Y por último, también suponemos que la innovación es un factor determinante tanto en la presentación como en la comercialización de estos artículos en el municipio de Nahuizalco. Inicialmente, esas serían las hipótesis que buscaríamos comprobar durante el desarrollo de la investigación. Pero primero necesitamos conocer un poco de historia de esta actividad artesanal en el municipio de Nahuizalco. Entonces, aquí es donde surge la pregunta, ¿por qué Nahuizalco? Y es que Nahuizalco es uno de los centros artesanales más importantes de El Salvador y se ha caracterizado por hacer artículos con madera, caña y, el objeto de interés que son las fibras naturales. También porque la actividad artesanal de alguna forma se ha comportado como un patrimonio cultural, debido a que este recoge 2 elementos, inicialmente la identidad y el valor de los pueblos. A los objetos generados por esta actividad se les denomina artesanías y estos son hechos con tanto la capacidad, la creatividad, la imaginación de los artesanos. Entonces, a nosotros nos gustaría dividir estos antecedentes históricos en 2 momentos. El primero, la época pipil y colonial, y el segundo, los años 60. Son 2 elementos bastante separados en el tiempo. Pero Nahuizalco inicialmente es un centro pipil muy populoso y quizás el más importante de El Salvador. Sus primeros habitantes son descendientes de los toltecas y vinieron allá por el siglo XI desde México. Su principal lengua era el náhuatl y es por eso que aquí podemos retomar que Nahuizalco, en náhuatl significa los 4 izalcos. Pero con la época pipil podemos determinar que la actividad artesanal data desde este momento, pero se refuerza con la época colonial, ya que es en este momento que surge como fuente de trabajo, al utilizar varios elementos, entre ellos la madera y las fibras naturales como el mimbre, el junco y el tule. Luego tenemos, si avanzamos un poco en el tiempo, llegamos a los años 60, y es que naturalmente en este recorrido que hemos hecho, las personas utilizaban estructuras de madera para poder realizar sus artesanías.
Pero ya es en los 60 que se incorporan nuevos elementos, se incorporan las estructuras de metal, las cuales, bueno, cuando hicimos la investigación en Nahuizalco, uno de los artesanos nos dijo que entre varios motivos es que estos son más duraderos que las estructuras de madera y también que se les facilita de algún modo realizar sus artesanías. También podemos determinar en este momento, en este segundo momento, que se agregan otros elementos, como es el plástico a los productos con mimbre, e igual se agregan colorantes y entre otros elementos. Aquí quisiera hacer un paréntesis, ya que, y retomando una investigación que realiza Proesa, que ellos determinan dos razones por las cuales las personas buscan mucho esos elementos, esos artículos realizados a mano. La primera razón es la calidad. Las personas piensan que un elemento, un artículo hecho a mano, tiene mayor calidad que otro generalmente hecho a máquina. Y el segundo elemento es el vínculo. Las personas buscan mantener, bueno, cuando visitan Nahuizalco u otros pueblos, buscan mantener vivo ese vínculo con los pueblos, con su cultura y con sus costumbres, y en general con las costumbres del país. Como último elemento de los antecedentes históricos, podemos determinar también el hecho que se ha venido caracterizando o configurando que estos negocios sean informales, así como el bajo excedente que han producido. Entonces es aquí donde entran instituciones como el INSAFI, como el CEDART, el cual les ha ayudado tanto con capacitaciones, tanto con espacios, para que ellos puedan comercializar sus productos. Ahora pasamos a la parte teórica de nuestra investigación, en donde, como les mencionaba anteriormente, analizaremos los componentes de la tecnología. Esto desde la concepción de James Mueller. Entonces, James Mueller nos indica que, bueno, para él, la tecnología se puede definir como esos medios que tiene la humanidad para retomar, reponer y extender sus condiciones de vida. Y él nos dice, la tecnología no es solo implementar una máquina, dársela a una persona y él manejarla para tener una mayor productividad, o en el peor de los casos que esta máquina lo sustituya, sino que esto está compuesto por 4 elementos, los cuales son organización, técnica, práctica y conocimiento. A lo largo de esta explicación de estos 4 elementos, tal vez nos apoyamos con algunos autores para poder profundizar más en la explicación. Entonces, comenzando con organización, nos vamos a basar en la autora Carlota Pérez, la cual nos dice que la aplicación de un cambio tecnológico en el proceso de producción requiere que se amplíe esa capacidad de organización para que éste sea aprovechado eficientemente por el negocio. Y esto que nos menciona también tiene otras ventajas, como el hecho de que se va incorporando un cambio que no sea radical, el hecho de quitar la tecnología tradicional, sino un cambio continuo que sea a largo plazo. En el caso, bueno, cuando visitamos a los artesanos en Nahuizalco, sí pudimos determinar que, bueno, según los datos que nos brindó CONAMIPE, en Nahuizalco existen 150 talleres artesanales, pero de estos 90 son de subsistencia, familiares, informales. Entonces, la capacidad organizativa que pueden tener es bastante débil, lo que no les permite tomar decisiones eficientes. El siguiente elemento es la técnica. Esto lo pueden determinar como el conjunto de conocimientos técnicos, habilidades y reglas utilizadas para elaborar un producto. En el caso de los artesanos de Nahuizalco, la técnica que utilizan es la técnica manual y esta se ha mantenido durante muchos años, es decir, no utilizan una máquina para poder generar sus artesanías. Entonces, cuando visitamos a los artesanos, ellos nos mencionaban que esta técnica, la más antigua es la del cosido en espiral, pero posteriormente aparecieron otras técnicas, como la técnica del trenzado, la técnica del torcido y la técnica mixta. Entonces, podemos determinar que en el elemento de la técnica hay varios elementos que podemos rescatar que utilizan los artesanos para formular, bueno, para crear sus artesanías. Luego pasamos a la práctica, la cual la determinamos como un elemento muy importante, porque la práctica es la expresión continua del cambio tecnológico. Ya le mencioné 4 técnicas. Usted selecciona una de estas técnicas, bueno, el artesano selecciona una de estas técnicas, y es la práctica lo que lo va a mantener a través del tiempo.
esta va a desarrollar que ese conocimiento que ha adquirido se mantenga. Y por último, tenemos el conocimiento. Aquí nos vamos a retomar con Nathan Rosenberg, el cual nos indica que el conocimiento es la herencia de un proceso histórico. La tecnología es un cuerpo de conocimientos y este se puede transmitir de diferentes formas. En el caso de los artesanos de Nahuizalco, ellos lo han transmitido de forma generacional. De generación en generación se ha transmitido el hecho de cómo realizar las artesanías con estas fibras naturales. Y un ejemplo de ello es que cuando los visitamos, doña Marta, una de las artesanas que entrevistamos, le estaba enseñando a su hija la técnica del trenzado, de cómo realizar estos canastos con esta técnica. Entonces, recapitulando esta teoría, podemos mencionar que no es solo la tecnología incorporar una máquina, sino de forma integral son estos 4 elementos los importantes para poder conocer muy bien la concepción de James Müller con respecto al cambio tecnológico. Ahora, tal vez es una pincelada rápida, modesta, de cómo podemos conocer el proceso de producción de fibra natural. Iniciamos con la extracción de la materia prima. Estos son datos que nos brindaron los artesanos de Nahuizalco, por ende fuimos a la primera fuente. Entonces, con respecto al junco y el tule, estos son cultivados en ambientes húmedos, normalmente cerca de algún lago o algún río, pero estos también tienen su proceso posterior para poder ser preparados. Una vez se corta el tule, el junco, este tiene que ser puesto al sol durante 4 días. Luego ser recogido y se le quita la vaina y se forma en rollos para luego poderlos enviar a los centros donde están los artesanos o a donde lo comercializan. Con el caso del mimbre hay una anécdota que nos comentaba don Pedro, que es otro artesano, que el mimbre en sencillas palabras no se cultiva en El Salvador, sino que tiene que ser importado. Entonces él nos comentaba que inicialmente por la calidad del mimbre era importado de Guatemala, pero en algún momento los costos se incrementaron, entonces tenían que importarlo de otros países. En ese caso apareció el mimbre de Honduras y actualmente incluso se importa el mimbre de Taiwán. Luego pasamos a la elaboración de estas artesanías. Nuevamente, en palabras fáciles o simples, la fibra natural se remoja, se elabora la base, con alguna de las técnicas de tejido se va tejiendo y por último se afina la forma del objeto, dependiendo de qué artículo se esté generando. Entonces, según lo que nos comentaba, el precio de adquirir esta materia prima, por ejemplo el tule, que como recordarán les mencionaba que estaba en rollos, es entre 15 a 20 dólares, un rollo de tal vez 2 metros de altura y este grosor. Entonces, también con respecto al junco, lo consiguen a $3.50 la libra y el mimbre importado a $4.50 la libra. De forma rápida, les voy a presentar los tipos de tejido utilizados, los que les mencionaba. Tal vez aquí se ha movido por la presentación, pero está el cosido en espiral, la cual es la técnica más antigua que ellos han conocido. Posteriormente está el trenzado, el torcido y el mixto. El mixto es una combinación de cualquiera de estos 3. Entonces, es solo una presentación del tipo de tejido que ellos utilizan para generar sus artesanías. Luego, me gustaría presentarles los productos que ellos generan. Con junco y tule, lo más producido son los petates, los sombreros y los bolsos. Normalmente, los precios por los cuales ronda el sombrero ronda los $5, el petate los $6 y los bolsos sí rondan entre los 15 y los $20. Luego tenemos los objetos generados con el mimbre, los cuales son los Moisés, los canastos, lámparas y sillas. En el caso de los canastos y las lámparas rondan entre los 13 y los $15, pero los Moisés sí rondarían los $30 y el artículo quizá más caro por el hecho de que se le van incorporando otros materiales, en este caso metal, es la silla, que sí ronda los $50. Como última observación de la elaboración de las artesanías, en promedio estos talleres productores son familiares y de subsistencia. Y aquí tal vez retomar otra anécdota que nos decía doña Marta, que ella nos mencionaba que en días buenos se vende 15, $20. Y uno diría, el salario mínimo está en $12, 15, $20 es más. Pero ella nos dice que es muy difícil cuando al siguiente día vende $1, $3, $5
Y con eso, si fuera solo su alimentación, su subsistencia, estaría quizás bien. Pero ella es madre de 4 hijos. Entonces nos dice que tal vez no nos podríamos imaginar la situación que puede vivir este sector en el momento en que los días son regulares e inclusive malos. Ahora pasamos a la comercialización. Los artesanos de Nahuizalco tienen 2 vías para poder comercializar sus artículos. Inicialmente la venta en el mercado de Nahuizalco, o como les mencionaba, el apoyo que tienen con el CEDAR, que tienen una tienda MIPE, y también pueden proveer a otros comerciantes para la reventa. Por último, ya finalizando, queremos presentar otros aspectos que hemos recabado de este sector artesanal con fibra natural. Inicialmente la percepción de ingresos es limitada, ya que ellos, como les mencionaba anteriormente, no es que vendan demasiado todos los días, sino que hay días buenos, hay días malos, como en cualquier negocio. Pero es esta situación de subsistencia lo que posiblemente lo complica más. Entonces, el hecho de que ellos sus ingresos los tengan que utilizar, ya sea para reponer incluso sus medios de vida o los medios de producción, para poder comprar nuevamente la materia prima para volver a generar estos artículos, hace que a largo plazo ellos no vean una proyección de que su negocio va a crecer o que les sobre un poco, como dicen, para invertir en un cambio de esta estructura productiva y así generar alguna innovación. Luego tenemos lo que les mencionaba hace poco, que el CONAMIPE nos indica que son 150 talleres artesanales y de estos 90 pertenecen al sector informal, además que son familiares y son de subsistencia. Esto hace que se les dificulte acceder al sistema financiero formal. Y aquí retomando un estudio que nos mencionaba Avanza, en donde ellos hicieron muchas entrevistas a estos sectores artesanales, no solo al sector de fibra natural, sino también al de pesca, a los de zapatos, a los de madera. Entonces queríamos comprobar que este estudio estaba actualizado con lo que nosotros fuimos a realizar a Nahuizalco. Entonces, al no poder acceder al sistema financiero, ellos recurren a usureros, a cajas de créditos o inclusive a cooperativas. Nos comentaba don Pedro que el trato que tienen con usureros, sí, ellos aplican sus propias condiciones, los pagos son semanales. También nos mencionaban que ellos lo hacen más que todo, primero porque si no pueden estar en el sistema financiero, les piden menos requisitos, pero también porque los usureros llegan a sus puestos donde están laborando, les dan el monto que ellos necesitan para poder ya sea reponer los medios de vida o los medios de producción, y por eso están en esa situación. Ahora bien, también tenemos que existe una resistencia por incorporar estos cambios de proceso productivo, debido a que los artesanos ya están sujetos a sus técnicas, a su forma de tejer, a su forma de producir. Ellos van a mantener sus conocimientos tradicionales. Y bueno, una de las conclusiones y quizás recomendación que llegamos como grupo de investigación es que al momento de poder hablar con los artesanos es de mencionarles que este cambio tecnológico no es introducir una máquina, no es que una máquina los va a reemplazar, porque incluso nos dijeron, pero si a nosotros nos dan una máquina, porque hay máquinas para cortar el mimbre, para hacer más rápido esa corta, porque ellos normalmente lo que utilizan para cortar es una tijera, entonces si nos dan una máquina quizás podemos producir más. Y entre otras opciones que ellos nos plantearon es que, por ejemplo, hay unas personas que no tienen estructura de metal, a veces ni siquiera de madera, sino que están en el suelo realizando dichas artesanías. Entonces, podemos mejorarle esas condiciones. Tal vez tienen dolores en las piernas, en su cuerpo, dolores generales por el hecho de estar largas jornadas en esas posiciones. Entonces, en este punto, la recomendación es ampliar esa percepción de qué es el cambio tecnológico en sí. No es solo una máquina. Como vimos en los 4 elementos, puede ser a través de técnicas, a través de conocimiento, mejorando la organización y practicando las técnicas ya existentes. Así, de forma integral, podemos cambiar estos procesos de producción. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? Que los volúmenes de venta y estructura de costos reflejan ese excedente bajo, que no tienen ganancia, que solo les alcanza para reponer los medios de producción y sus medios de vida, su propia comida, porque no pueden tomar de esa ganancia que va para alimentación para decir, voy a comprar más tule, más junco, más mimbre. Y ahí es donde entra el problema de los usureros, que lo vamos a ver en la segunda conclusión. Entonces, estos volúmenes de venta hacen que existan esos excedentes bajos.
los cuales están destinados al mismo ciclo productivo. Entonces esto es insuficiente para poder focalizarlo en algún cambio tecnológico. Segundo, la producción artesanal está inserta en su mayoría sector informal. Como ya mencionábamos, según el CONAMIPE, 90 de estos talleres son informales. Esto limita el acceso a financiamiento, por eso es que ellos se ven en la necesidad de optar por usureros, asociaciones de ahorro y crédito y cooperativas. Y por último, el modelo de producción artesanal basado en estas fibras naturales, su distribución y comercialización es focalizada. Entonces es necesario que, así como los apoya INSAFI y el CEDAR, se les apoye con más espacios para poder comercializar estos artículos, ya sea en la capital, porque incluso una señora que estaba en ese momento comprando decía que tenían que venir hasta Nahuizalco para poder obtener estos, en sus palabras, estos lindos artículos que son muy útiles. Entonces tal vez abrir ese mercado a otros lados para que ellos puedan tener más opción de producción y que estos ingresos no solo se destinen a su alimentación, a su vestimenta, a sus necesidades básicas, sino también a poder implementar ese cambio tecnológico con uno de los 4 elementos que les habíamos mencionado. También mencionar que esta línea de presentación es estándar, es decir, a través del tiempo no es que hayan cambiado mucho estos artículos, tal vez sí con la implementación del plástico y los colorantes y el cuero, pero hay que respetar que está arraigado a sus tradiciones y no hay que implementar una forma de cambio tecnológico radical, sino un cambio tecnológico que sea continuo y que les ayude a largo plazo. Muchas gracias.